El segundo álbum de cada artista siempre tiene expectativas muy altas, y más si el álbum anterior, es decir su álbum debut tuvo un éxito tremendo, eso hace que las expectativas tanto del público general, de los fanáticos del artista, y de los críticos de música estén muy elevadas. Hola, yo soy RDO305 y hoy les hablaré de la segunda era, y el segundo álbum de estudio de Melanie Martínez llamado K12. Solo habían pasado unos meses desde que Melanie había publicado su exitoso álbum debut Cry Baby, y ella ya estaba comenzando a pensar en la dirección que iba a seguir su alter ego y personaje Cry Baby en su siguiente álbum. K12 se comenzó a grabar y planear en el 2015, incluso estando en su gira Cry Baby Tour, y concluyó en el 2017, ya que el productor Michael Keenan confirmó que se completó todo en enero del 2018. Aunque Melanie en el 2016 ya había dado adelantos de 2 canciones en 2 publicaciones de Insta poniendo fragmentos de la letra en la descripción, confirmando que lo que puso como descripción era parte de 2 nuevas canciones que formarán parte de su nuevo álbum. Luego se reveló que esas 2 canciones de las cuales hablaba eran Lunchbox Friends y His Cold Sweethearts respectivamente. Posteriormente Melanie dijo que no daría ningún avance de su segundo álbum hasta terminar los vídeos musicales de Cry Baby. Sin embargo, en ese mismo año 2016 Melanie mencionó que su segundo álbum ya había terminado de escribirlo y estaba produciéndose, y por último en octubre de ese mismo año reveló que también sería un álbum conceptual como Cry Baby. Ya a principios del 2017 dijo que se encontraba haciendo la película para su segundo álbum. Actualmente, estoy escribiendo una película, voy a pasar todo el año trabajando en ello, dirigiendo, filmando, maquillaje y todo, así que es mucho trabajo, expresó Martínez. También reveló que será muy visual este siguiente álbum. Será un álbum muy visual en la medida que lo vas escuchando, ya que hay muchos sonidos como de película que irán ayudando a crear imágenes. Un montón de los temas del próximo disco también tienen un doble significado, dijo Melanie. Todo parecía ir de maravilla para Melanie, sin embargo a finales del 2017 hubo una polémica por la cual recibió un hate masivo y una cancelación. Claramente, llegó a tal punto que sus fans se voltearon en su contra y empezaron a subir vídeos de ellos quemando, rompiendo o tirando a la basura su mercancía. Esto le afectó en su en ese entonces corta carrera, pero en este video no hablaremos a detalle de ese suceso, solo lo menciono porque en parte afectó a la carrera de Melanie, ya que muchos de quienes la apoyaban ahora estaban en su contra. Ella no se dejó vencer y siguió trabajando en su siguiente álbum, ya que en el 2018 desde principios hasta octubre de ese año se llevó a cabo la grabación de la película de su segundo álbum en Europa, para ser más exactos en la capital de Hungría, es decir Budapest. Se grabó en el Palacio Esterháza. Sin embargo, Melanie en una historia de Insta reveló en el 2020 que K12 pudo haber sido grabada en el Castillo Andrassy, pero el otro tenía mejores interiores. Y justo en septiembre de ese mismo año, el 2018, se filtró una canción del siguiente álbum de Melanie, Drama Club. Aunque solo fue el demo de la canción, ya era muy tarde como para quitar la canción, puesto que ya se estaban llevando a cabo las grabaciones de la película, y hacer eso llevaría más presupuesto del que se tenía, que justo hablaremos del presupuesto más adelante. Y ya para el 2019 en mayo Melanie publica el primer tráiler de K12 en su canal de YouTube, revelando así el nombre y la portada de su siguiente álbum de estudio en Insta. Ya para las 2 semanas siguientes publica el segundo y tercer tráiler de la película, esperando hasta junio de ese mismo año, en el cual publica el tráiler final de K12, revelando que tanto la película como el álbum estarían disponibles el 6 de septiembre, la lista de canciones y ya lo podías preordenar, además que en los MTV Movie Awards de ese año se puso el tráiler de K12. Y también se pondría en cines el 5 de septiembre la película, un día antes de su estreno, y su premier sería en Los Ángeles el 3 de septiembre. La película estuvo disponible en varios países del mundo, contando con una escena post-créditos de Melanie ensayando y narrando. La película recaudó en taquilla $359.000, que para el presupuesto de 6 millones que tuvo sí fue muy poco, pero se recuperó con las ventas del álbum. Y se sabe que Melanie tenía pensado más presupuesto, pero no se lo aprobaron, por lo que tuvo que hacer recortes a la película. Aunque a Melanie eso no le afecta en lo absoluto, ella siempre ha dicho que hace su música como terapia y es su forma de expresarse, ya que posteriormente puso gratis la película de K12, la cual ya tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Quería que todos tuvieran acceso a la película y pudieran identificarse con ella, por eso decidí ponerla gratis en YouTube, dijo Melanie.
La película tenía una canción extra llamada Fire Drill que según teorías, esta sería la canción final del álbum en sus primeros conceptos ya que se tenía pensado que así acabaría la película con un incendio, sin embargo por recortes de presupuesto se cambió el final. La película tuvo una crítica mixta, en una crítica positiva, Mike Was de Idolator describió la película como un musical pop retorcido. Elogió la perfecta integración de la música del álbum en la trama de la película y comparó los visuales con los de las películas de Tim Burton y Wes Anderson, pero describió el contenido como multicapa, arenoso y claramente Melanie Williamson de The Biker Orange hizo una crítica mixta, describiéndola como falta de actuación y de una narrativa débil, afirmando que las imágenes y la música hacen que la película sea muy agradable para un fanático de Martínez. Los espectadores sin experiencia previa con Martínez tendrán dificultades para encontrar el placer, y también comparando la película con las obras de Burton. Sin embargo a los fanáticos de Melanie les encantó ya que en Rotten Tomatoes tiene una puntuación del 90% por el público. Ahora yéndonos con el álbum, que hace referencia con el nombre K12 ya que se refiere a los grados estudiantiles en Estados Unidos, y justo este álbum trata de la vida de Crybaby y se desarrolla en un internado llamado así K12. El álbum no tuvo ningún sencillo principal hasta 2020 que Melanie dijo que sería Lunchbox Friends, pero en 2019 tuvo de sencillos promocionales a High School Sweethearts y Strawberry Shortcake en forma de un vinilo en forma de corazón que era exclusivo de Mercari. Debutó en el Billboard 200 en la posición número 3 con 57.000 copias vendidas en su primera semana, con 30.000 siendo puras, superando a su antecesor Crybaby el cual vendió 46.000 copias en su primera semana y teniendo así en ese momento su mejor entrada en el listado, que luego sería superado por mucho con su siguiente álbum Portals, que ya le dedicaré su video, y no solo eso sino que llegó al número 1 en el listado de vinil álbums de Billboard, también al número 1 en el listado de Alternative Albums, y así mismo directo al número 1 durante 6 semanas en el listado de soundtracks también de Billboard, y para terminar gracias a su álbum, entró directamente al top 10 de Billboard Artist en la posición número 10. K12 fue top 10 en numerosos países en todo el mundo. Tuvo al igual que la película críticas mixtas ya que por parte de las positivas lo llamaban un álbum aún más poderoso que su debut y elogiando las voces inquietantes y la producción misteriosa. Sin embargo las negativas lo tachaban en algunas partes de repetitivo, o incluso criticaban el concepto que Melanie intentó hacer en las canciones. Sin embargo Melanie se embarcó en su nueva gira internacional con el K12 Tour que se anunció el 24 de julio del 2019. Empezó el 13 de octubre y concluyó en diciembre de ese año, sin embargo solo era la primera etapa del tour, y la segunda etapa comenzó en enero del 2020 y concluyó en febrero de ese año, y se tenía pensado la última etapa para junio del 2020, pero como ya sabemos llegó la pandemia por el virus que todos conocemos y se canceló. Sin embargo eso no impidió cerrar la era K12 de una buena manera, ya que en la pandemia Melanie sacó su EP After School, el cual funcionó como una versión deluxe de K12, aunque Melanie dijo que sus EPs no tienen nada que ver con la historia de Crybaby ni nada en la línea temporal de sus álbumes. De igual manera anunció que daría unos conciertos de manera virtual con su tour llamado Can't Wait Till I'm Out of Gate 12, en el cual hubieron dos fechas en los mismos horarios pero para distintos países, y con ese tour se cerró la era K12 junto con la era de After School. Si bien Melanie Martínez no empezó del todo bien esta era gracias a la polémica que tuvo, eso no significó que le fuera mal en su era ya que si nos vamos a ventas y a popularidad, en esta era tuvo más que en su era debut. Como mi opinión personal me encanta el álbum, es mi favorito de Melanie y la película la disfruto mucho cada que la veo. Para mí esta era estuvo llena de arte visual, que Melanie siempre es experta en los visuales y los conceptos que genera con cada álbum. Y bueno, ¿qué les pareció el video? Dime cuál es tu canción favorita de este álbum. La mía es Rices. Hasta otro próximo video.